Hola mis amigos de ideasprofesionales.com, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues dicen que no hay tiempo que no llegue, que no se cumpla, y ya estamos aquí con ustedes transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para que todos y cada uno de ustedes que nos acompañan se enteren de estos cambios que hay a la reforma fiscal y que afectan al CFDI. Y como dice el SAT en este material que hizo llegar a todos los desarrolladores de software, donde dice que, y lo vamos a ver más adelante, donde dice que hay beneficios para la versión 4.0. Y yo más que beneficios lo que veo es que si no tiene usted nada que hacer como contador, como administrador, como emisor de los CFDIs o de las facturas electrónicas, que la verdad ya ahorita ya no tendríamos que decir facturas, creo que la palabra factura ya pasó al más allá. Ahora es un AC y un DC, no es antes de Cristo y después de Cristo, no, esto es antes del CFDI y después del CFDI. Y ahorita ya estamos en la era del CFDI y vamos a ver los cambios que hay. Recordemos que hubo cambios al Código Fiscal de la Federación y esto a su vez obliga a hacer cambios al CFDI, que eso ya lo venían cocinando la gente del Servicio de Administración Tributaria. Y son cambios que van a traer dolores de cabeza. Pongan atención. Esta plática, primero vamos, déjenme compartirles la presentación. Ok. Vamos a poner esta presentación así. Vamos a ver esta presentación, pero primero déjenme hacer un comentario que va en relación a la presentación, que es el descargo de responsabilidad. Y este descargo a la responsabilidad dice: los temas expuestos y contenido no tienen como finalidad constituir una asesoría fiscal específica por parte de Idea y Soluciones Financieras, de ideasprofesionales.com y de ninguno de sus socios, asociados o alguno de sus empleados. Tampoco comprenden el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de un servicio que pueda constituir un esquema reportable en términos del artículo 197 y demás correlativos del Código Fiscal de la Federación en vigencia. Entonces, esa transmisión y su contenido solamente para fines informativos y por lo tanto será su responsabilidad del receptor, su adecuada interpretación y su uso. Lo expuesto puede ser contrario, aunque yo les diga, puede ser contrario a la interpretación que tengan las autoridades fiscales. Entonces, quedando de acuerdo con este punto, pues vamos a iniciar, vamos a ver qué trae el cambio al artículo 29. Bueno, lo que ustedes van a ver en negritas, y tienen una R, es la reforma. En el artículo 29, después dice que, sigue diciendo que las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos, que liquiden saldos de comprobantes fiscales o digitales por internet, o aquellas a las que les hubieran retenido contribuciones deberán de solicitar el CFDI por internet respectivo. Entonces, este es un primer cambio. Entonces aquí, a quienes les vamos a ver más adelante, que cuando a ti tú expidas un CFDI, y te hagan retenciones, te tienen que dar en el complemento y junto con el complemento, no es un complemento, perdón, es el CFDI de retenciones que te van a dar, donde te van a venir los impuestos retenidos junto con tu CFDI. Bueno, dice, los contribuyentes, sigue diciendo,
los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, deberán expedir el comprobante fiscal digital por internet que apare la operación. Bueno, estos dos puntos es parte de la reforma. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Hacia dónde nos llevan? Bueno, a que todo aquel que haya retenido una contribución deberá solicitar el comprobante fiscal digital por internet respectivo. Y en el caso de la gente que exporte mercancías y que no sean objeto de no sean objeto de no sean objeto de enajenación, o sea, de título gratuito que no se venda, tienes que expedir CFDI, o en el caso de retenciones también vas a expedir el CFDI que ampare la operación. Bueno, esos es los dos puntos que quiero recalcar. Aquí todavía no empieza lo básico, lo duro de la reforma. Bueno, en la fracción 1 sí hay una modificación y dice contar con un CFDI, contar con una FIEL, una firma electrónica, y tener obligaciones en el RFC. Y a veces yo aquí me pregunto, bueno, hay gente que pide su FIEL para tramitar un título, para hacer cualquier trámite en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Educación, y se da de alta sin obligaciones, pero ahora va a tener que tener obligaciones en el Registro Federal de Contribuyentes. Dice, tener obligaciones fiscales en el Registro Federal de Contribuyentes. O sea, tienes que contar con un certificado de firma electrónica, debes tener obligaciones fiscales en el RFC y además tienes que cumplir con los requisitos que determine el SAT mediante las reglas de carácter general. Entonces, esta partecita es nueva, de que si tú quieres emitir CFDIs, pues vas a tener que tener obligaciones fiscales. Esto refiriéndose al artículo 29. Recuerden que el artículo 29A, pues ya viene la parte de los requisitos, pero esta parte, pues nada más te dice que debes de tener obligaciones en el RFC. Hay algunas preguntas, aquí yo me puedo hacer muchas preguntas. Una de ellas, si yo quiero vender mi auto y quiero venderlo entre personas físicas, ¿qué tengo que hacer? Si estoy como asimilado, bueno, si ya estoy como asimilado, entonces ya tengo, o estoy como salarios, pues ya tengo una obligación en el RFC. Pero si hay gente que tiene su carrito ya viejito, que a lo mejor pues vive de lo que le dan los hijos, a lo mejor hay una manutención de por medio, quiere de su carrito y le piden factura, pues ¿cómo va a generar un CFDI si no tiene obligación? Y a lo mejor tiene su RFC, pero a lo mejor no tiene obligaciones. Entonces todo esto nos lo van a aclarar. Mucho de lo que vamos a hablar aquí nos tienen que aclarar en las reglas de resolución miscelánea. Y aquí es muy claro, aquí le están dando facultades al SAT, en donde dice, y cumplir con los requisitos que determine el SAT mediante reglas de carácter general. Entonces es lo que el SAT diga, como diga, y recuerden que las reglas que marca el SAT son reglas de procedimiento. Bueno, ¿qué dice? Cumplir con los requisitos establecidos en el 29A. Y recordemos que el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación nos dice los requisitos. Dice, cumplir con los requisitos del artículo 29A y los que quiera el SAT. Así de fácil. Y que lo va a publicar en el portal del SAT, que luego para encontrar la información cuesta mucho, pero bueno. Entonces, los requisitos que va a tener, pues ya los veremos, pero aquí dice, bueno, vas a cumplir con los requisitos del 29A, más lo que diga el SAT, ¿sí? Inclusive, junto con sus complementos. Y vamos a ver más adelante que el no tener complementos, el no tener los complementos de los comprobantes fiscales, pues también ya va a tener multa. Por ejemplo, un CFDI de compra
de mercancía, pues debe tener su CFDI de traslado, ¿no? ¿Qué pasa si no tiene CFDI de traslado? Podría no ser deducible. ¿Sí me explico? Si yo compro un bien al proveedor y el proveedor me lo lleva, debe haber CFDI de traslado. Pero si el proveedor está en una ciudad aquí cerquita, si tiene que pasar por un tramo federal, pues me tiene que dar el CFDI de traslado con el complemento de carta aporte. Pisando la camioneta de ellos, o pisando mi camioneta o mis vehículos de reparto, un tramo federal, carta aporte, ¿eh? Bueno, es para que no se me olvide. Seguimos. La fracción cuarta tiene también una modificación del artículo 29 y habla de cuando remitimos al SAT un CFDI, pues este CFDI tiene varios procesos, ¿no? Para que se llegue a su timbrado total. Bueno, aquí nos dice que se debe de validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29A de este código, es decir, tenemos que checar que todos los requisitos se cumplan. Dice, y de los contenidos en los complementos de los comprobantes fiscales digitales por Internet, que el SAT establezca mediante reglas de carácter federal. Bien, perdón, aguántame tantito. ¿Me regalan un vasito de agua, por favor? Ok, entonces, estamos en que los FDIs tenemos que verificarlos, validarlos, verificar los contenidos en los complementos y todo aquello que el SAT nos diga. Entonces ahora va a haber una especialidad, que la especialidad va a ser contador público especializado en CFDI. Tenemos alrededor de 1,800 reglas, entre anexos, entre reglamentos, jurisprudencias. Créanme que cada día se pone esto un poquito más complejo. Pero bueno, vamos a continuar. Artículo 29, seguimos en artículo 29, la fracción sexta, y aquí viene una parte fundamental. Dice, en el caso de las devoluciones, descuentos o bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la ley del impuesto a la renta, recordemos que el artículo 25 de la ley del impuesto a la renta, en su fracción 1, dice que serán deducibles que, pues, las devoluciones, los descuentos y las bonificaciones. Bien, permítanme un segundito. Dice la reforma, en el supuesto que se emitan comprobantes que amparen egresos. ¿Cuáles son los egresos? Las notas de crédito. Sin contar con la justificación y el soporte documental que acredite las devoluciones, estas no van a poder disminuirse de los ingresos. ¿Sí? Esto dice, lo cual va a ser verificado por las autoridades fiscales dentro del ejercicio de sus facultades de comprobación. Entonces, para que tú puedas emitir un CFDI de egresos o una nota de crédito, vas a tener que tener una justificación y un soporte documental. Y aquí estamos hablando ya de materialidad, mis estimados amigos. ¿Cuál es la materialidad? Yo daba clases el sábado a los alumnos que se van a titular en la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Chiapas y les preguntamos, ¿qué necesitamos para contabilizar? Pues todos aterrizaban en el CFDI. Les digo, no, necesitamos la cotización, necesitamos el pedido, el CFDI de traslado, el CFDI de la mercancía de ingresos, el complemento de pago si fue a crédito. ¿Se explicó? Si pasó la camioneta o el equipo de reparto por la zona federal, la carta aporte.
El contrato, que por cierto, no sé si sabían ustedes que esto de hacer los contratos es para darle fecha cierta a nuestras operaciones, para darle la razón de negocios o la materialidad a la operación. La razón de negocios es que todo negocio tiene que tener utilidades, sí o sí. No hay negocio que no tenga utilidades. Si no tiene utilidades, cierre, porque ya no es negocio. Entonces, esa es la razón de negocios. La materialidad es todos aquellos elementos que le voy a justificar al SAT para decirle que la operación fue transparente. Entonces ya no nada más es el CFDI, pero ahora yo le quiero hacer un descuento. Y no se lo hice en el CFDI de ingresos, porque puedo hacerle un descuento en el CFDI de ingresos. Y le hago un CFDI de egresos, lo que es una nota de crédito. Pues ahora le voy a pedir, pues a lo mejor, que me firme en su calidad de representante legal en la nota en la copia del CFDI, el cual se hizo acreedor a un descuento por pronto pago. Por eso es bien importante que en la cotización, que en las cotizaciones que hagamos especifiquemos, o que en los contratos que hagamos especifiquemos 5% de descuento por pronto pago, por escrito. Todo descuento que hagamos, no dentro del CFDI de ingresos, sino dentro del CFDI de egresos, o sea, dentro de la nota de crédito, venga respaldado para que nosotros podamos justificar y tener el soporte documental por qué estamos dando estas CFDI de egresos o notas de crédito. Esto es bien importante. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar nuestro control interno, nuestras políticas de procedimiento, nuestros manuales de organización y de operación. Para los contadores necesitamos tener nuestra guía contabilizadora. ¿Por qué? Porque si yo tengo un contrato con mi cliente y me pagan los términos que quedamos y yo le ofrecí un descuento, no tengo problema. ¿Sí me explico? ¿Por qué no tengo problema? Porque ya está documentado, yo ya tengo una justificación y la justificación es que me pagó, me hizo un pronto pago. Ah, ¿sabes qué? Porque le vendimos mercancía y la mercancía llegó dañada. Bueno, mándame fotos, hazme un escrito en el cual me digas que la mercancía salió dañada para que yo te haga un descuento del 20%, del 30%, y yo abro un expediente y deje archivado y documentado el por qué te estoy dando este descuento. Entonces, no se trata de dar descuentos por dar descuentos. ¿Por qué? Porque cuando me vayan a revisar, me van a pedir, bueno, hasta de qué color me pinté el cabello hoy, ¿no? Como si tuviera mucho cabello. Entonces, es bien importante esta regla, que la tengamos bien, ¿cómo les diré? Bien entendida. Bueno, sé que la entendamos, pero bien presente. Decía por ahí un maestro mío, aguas ahí, nos quería decir, aguas ahí con esto, pero a lo que ya después decía, aguas ahí, ¿no? Pero aguas ahí. Entonces, aguas ahí con esto, cuidado con esto, porque aquí sí es importante. Les comento, vamos a tener un curso más adelante con los amigos de CAFIL México, búsquenlo ahí en internet como CAFIL México, el día 11 de diciembre tenemos un curso de CFDI, esta es una plática, y el día 18 tenemos otro, afortunadamente hay mucha gente interesada en estos temas. Yo ahorita lo que les voy a dar es una plática general. Si alguien tuviera alguna pregunta que hacerme, les vamos a dejar al final el correo electrónico, procuraré contestárselas si tienen una pregunta muy en específico. Bien. Dice que el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, va a establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes que emitan sus comprobantes
fiscales digitales, sus CFDIs lo pueden hacer por medios propios, a través de los proveedores de servicios o con los medios electrónicos que en dicha regla se determinan. O sea que vamos a poder, esto ya venía, ¿no? Venían reglas de resolución que nosotros podemos hacer, los CFDIs, podemos hacer los CFDIs de varias formas, incluso los PAC tienen aplicaciones gratuitas. Dice, de igual forma, a través de las citadas reglas podrá establecerse las características de los comprobantes que sirvan para amparar el transporte y la legal tenencia y estancia de las mercancías durante el mismo, así como de los comprobantes que amparen operaciones realizadas con público en general. Esa es otra forma. Esto ya lo subieron a ley, que es la carta aporte y la factura global. Vamos a ver que el nuevo régimen, el RECICO, va a tener una factura global. Vamos a ver las reglas de resolución miscelánea, cómo salen. Tienen que salir por ahí entre el 28 y el 31 de diciembre. Nos tienen que dar las reglas de resolución miscelánea. Y pues aquí vamos a entender un poquito, más bien ahí vamos a entender un poquito más de lo que hablan estas modificaciones al artículo 29. Vamos, ahora el artículo 29A, aquí ya vienen cambios para el 2022. Antes teníamos como requisito nada más poner el RFC y el código postal, ¿no? Bueno, ahora ya no. Ahora, que de hecho se venía haciendo como práctica, pero no era obligatorio que viniera el nombre o la razón social de quien lo expida. Y que ahora va a venir, fíjense bien, de quien lo expida, ¿eh? Nada más es necesario el RFC, el nombre y razón de quien los expida. No viene el domicilio. O sea, mi factura que da mi empresa, nada más va a decir ideasprofesionales.com SADCB y mi RFC. Punto. Así dice la ley. Ah, bueno, pero ya después en el anexo y en la resolución me dice, bueno, también ponle tu código postal. Y también agrégale y estos requisitos, pero la ley no lo obliga. La ley nada más me está diciendo que con el nombre o razón social y el RFC de quien lo expida y el régimen en el que tributen de acuerdo a la ley de impuesto a la renta. ¿Ok? Bien. ¿Qué otro cambio hay? Bueno, en la fracción cuarta decía nada más la clave del registro federal de contribuyentes y punto, así decía. Y le agregan nombre o razón social, así como el código postal del domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida. Asimismo, se debe de indicar la clave del uso fiscal que el receptor le va a dar al CFDI. Entonces aquí vienen dos cosas. Ya le voy a tener que poner el nombre de mi cliente, el código postal, bueno, ya se lo ponía. Hay cosas que ya hacíamos, porque el CFDI estaba de acuerdo al anexo 20, estaba acomodado para que le pusiéramos esto, pero no eran de ley. Lo que llama la atención aquí es que el uso del CFDI ya es obligatorio, ya va a ser obligatorio. Entonces, el uso va a ser obligatorio. Que a veces decíamos, ponle el que quieras. Cuando nos preguntaban quién nos iba a expedir un CFDI, no, ponle el que quieras. Total, no es obligatorio, pero para este año 2022 ya se torna obligatorio. Bien. Y aquí es otra de las modificaciones. Dice el siguiente párrafo a la fracción sexta. Cuando exista discrepancia entre la descripción de los bienes, fíjense bien, cuando exista diferencias entre la descripción de los bienes, de las mercancías, del servicio o goce señalados en los FDIs y la actividad económica registrada, es decir, la actividad con la que te diste de alta, ¿sí?
en los términos del artículo 27, apartado O, en fracción segunda, que es cuando te das, que habla de cuando te registras en el SAT y pones todos tus datos. Si hay diferencias entre lo que tú facturas, en pocas palabras, y lo que tú estás registrado, por ejemplo, yo estoy registrado, mi empresa está registrada como compra y venta de software, ¿sí? Pero facturo un refrigerador o facturo carnes frías. Esa es la discrepancia. Entonces, ¿qué va a decir la autoridad? Ah, bueno, si yo te detecto que estás haciendo este tipo de discrepancias o estás haciendo este tipo de operaciones, bueno, pues te voy a actualizar tus actividades y te voy a ubicar al régimen fiscal que deberías de estar. Esto va dirigido a las factureras, porque las factureras, si tú les dices, oye, factúrame la luna, la misma luna te facturan. Y algo bien importante que yo quiero hacer énfasis en esta tarde, cuando sean servicios, procuren que los servicios no sean genéricos. Le ponen la factura, prestación de servicios, punto. Pero sí, pero ¿en qué consistió la prestación de servicios? ¿En qué se dio? ¿Cómo se dio? ¿Qué documentos me dieron? ¿Qué documentos incluyó? ¿Cuál es el vínculo que hubo entre la empresa y el que prestó el servicio? ¿Dónde está el contrato? Bueno, lo de este cambio va precisamente enfocado a ello, ¿no? A las diferencias que puedan suscitarse entre lo que yo facture y la actividad que tenga yo registrada en el SAT. Ok. El siguiente punto dice que, salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los FDIs, fíjense bien, los FDIs solo se van a poder cancelar en el ejercicio que se expidan. Y siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Ah, caray. A ver, ¿qué pasa si yo te facturo el 31 de diciembre y el día 2, porque el día 1 no creo que abras, a menos de que tengas un negocio que abra a los 365 días, me dices, oye, ¿sabes qué? Que la factura que me envías está mal, necesito que me la cambies. Pues, ¿qué crees? Que ya no te la puedo cambiar, ya no te la puedo cancelar. ¿Por qué? Pues porque la ley así dice. Entonces vean cómo viene esta reforma. ¿Sí? Obvio que esto la autoridad ya lo previó, me imagino que ya lo previó, nos va a dar facilidades dentro de la resolución miscelánea para el 2022 de cómo va a operar esos temas, estas particularidades. Y miren ustedes, algo que quiero comentarles en este sentido es que en el CFDI, lo vamos a ver más adelante, que la 4.0, ya viene el por qué estás cancelando, ya viene un catálogo de cancelaciones, porque me equivoqué, porque no se hizo la operación, porque me cancelaban el certificado de sello digital. No, no es cierto, eso no viene. Pero bueno, vamos a ver que tenemos que cancelar las facturas que se tengan que cancelar dentro del ejercicio. Y la verdad es que yo no sé por qué les cuesta mucho trabajo. Hay empresas que les cuesta mucho trabajo cancelar. Se equivocaron y pues 2, 3 años pasan y hasta que no revisa el contador, porque el contador nunca tiene tiempo para nada, no se da cuenta que está una cuenta ahí por cobrar. Y es algo de lo que estamos hablando ahorita en cuanto a
la información que tenemos en nuestra contabilidad. La contabilidad puede ser tu mejor arma para defenderte, o puede ser tu peor enemiga. Es una espadita de doble filo. Si tienes una excelente contabilidad, un buen soporte, por eso les hablo de hacer manuales de procedimiento, de hacer una guía contabilizadora, de dedicarle tiempo a capacitar a la gente. ¿Para qué? Para que tenga yo controles que le den materialidad a todas mis operaciones, pero con un eje principal que es la contabilidad. Entonces, en esto de las cancelaciones, pues voy a tener que pedir, ¿sabes qué? No me cierras el mes. Si los FDIs que hay en el SAT no cuadran con una contabilidad. Y en ese tema va a estar bien enfocado el SAT para el régimen simplificado de confianza. ¿Por qué? Bueno, aquí es flujo de efectivo. Van a pagar sobre flujo de efectivo lo efectivamente devengado contra lo efectivamente erogado. Erogado. Los dos erogados, es decir, efectivamente pagado, efectivamente cobrado. Entonces, ¿sabes qué? Mi política es: yo no te hago una factura si no me pagas, yo no te hago un CFDI si no me pagas. Mándame tu CFDI para que yo te pague. ¿Sabes qué? Mándame tus facturas a revisión para que yo las revise y te estoy pagando. Recuerden que hay una regla que nos permite mantener el PUE durante el mes, sin que pase a ser PPD, pero eso ya lo veremos en el curso. ¿Ok? Entonces, agua de ahí con esta regla. Vayan pensando cómo le vamos a hacer para que no se atoren los FDIs que debíamos de haber cancelado y no se cancelaron. ¿Sale? Bueno, dice que el SAT, mediante reglas de carácter general, va a establecer formas y medios en los que deberá de manifestar la aceptación a que se refiere el párrafo anterior, así como las características de los FDIs por internet o documentos digitales a que se refiere el artículo 29, primer y último párrafo de este código, en caso de operaciones realizadas con residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Bueno, ¿qué dice esta regla? Lo mismo. ¿Sí? Todo lo que vaya a emanar de aquí va a terminar en la regla de resolución miscelánea. ¿Sí? En el anexo 20. En los complementos. Bien. ¿Cuándo los contribuyentes cancelen CFDIs por internet? ¿Que amparen ingresos? Bueno, yo ya cancelé. Aquí viene otra. Aquí la idea es cancelar dentro del ejercicio. Ahora tienes que justificar y soportar por qué lo estás cancelando. Lo que les decía. Ahora justifícalo a través del catálogo que va a traer la justificación de por qué lo estoy cancelando. Cuando yo entre al SAT y cancele, me va a preguntar por qué lo estoy cancelando. Entonces ahora dice, cuando los contribuyentes cancelen comprobantes fiscales, así CFDIs por internet, los CFDIs, y que estos amparen ingresos, deberán de justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación. ¿Por qué lo cancelaste? Misma que podrá ser verificada por las autoridades fiscales en el ejercicio de las facultades establecidas en este código. Después dice el SAT, mediante reglas de carácter general, va a establecer los casos en que los contribuyentes deban emitir un CFDI por internet en un plazo distinto al señalado en el reglamento de este código. Bien. ¿A dónde quiero llegar con esto? Perdón. Que tengo que cancelar dentro del ejercicio. 2, que tengo que justificar y soportar documentalmente el por qué estoy cancelando. Y vamos a ver
En el curso vamos a ver las relaciones que hay entre los CFDIs. Que cuando yo cancele y emita el primer CFDI, el CFDI tengo que poner el UID del CFDI que estoy cancelando. Tengo que darle seguimiento a los UIDs o al folio fiscal de cada CFDI para que vayan relacionados. Sí. Es que este CFDI para este CFDI que yo ya cancelé. Está sustituyéndolo. Ahora, ¿qué me va a decir sobre reglas? Pues a lo mejor me dan 2 días, un día, creo que hay 5 días o 3 días para cancelar, no recuerdo bien, para cancelar. Pero aquí nosotros ya tenemos que documentar el por qué estoy cancelando. Que a lo mejor que porque me equivoqué y no era el precio convenido con el cliente, pues vamos a pedir al cliente que nos mande una carta que la firma el representante legal, el cual además de aceptar la cancelación, me firme esa carta en el cual me solicite la cancelación de ese CFDI por no cumplir con el precio pactado y que se genere una nueva en los términos acordados de acuerdo a la cotización, al pedido, al contrato, número tal. Platicábamos con algunos colegas catedráticos y amigos del Colegio de Contadores Públicos chiapanecos de qué fue lo que nos vino a quitar estos procedimientos que ya teníamos. Los que ya somos cincuentones, yo me acuerdo que cuando empezábamos, pues era todo era documentado, todo lo documentábamos, todo. O sea, no podíamos comprar si no había cotizaciones, si no había un pedido, si no había una requisición del almacén, la entrada al almacén, ¿para qué? Para que pudieran pagar una factura. Y aquí ya nada más queremos que con el CFDI con eso cumplimos todo, ¿no? Vean los cambios que hay, y esto quiere decir que estamos regresando al pasado, pero que lo que requiere la autoridad es tener control. ¿Ok? Bueno, ¿cómo ven hasta aquí? Está interesante, ¿verdad? Está muy, muy interesante lo que viene. Vamos a ver cómo se da el brinco de la versión 3.3 del CFDI a la 4.0. Y se modifican, como ya dije, de acuerdo a los cambios que acabamos de ver. Hay otros cambios que será cuestión de análisis, de estudio, y de que lo vamos a ver en el curso, que es el 11, uno es el 11 y otro es el 18 de diciembre, en donde vamos a estar 5 horas viendo CFDI. Créanme que van a ser 5 horas, no vamos a alcanzar a ver todo. Nada más para ver la carta aporte. Es un librito como de 90 páginas, en el cual están carta aporte para tren, para avión, para transporte de carga, para fleteras, para paquetería, para renta de vehículos. Es intenso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Según el SAT, dice los beneficios para el contribuyente. Y fíjese que si nosotros empezamos a sistematizar nuestros procesos, es decir, desde la facturación, que se conecte a contabilidad, desde compras, almacén, todo se conecte a contabilidad, y cada quien vaya documentando lo que le pertenece en cada una de sus áreas, podemos llegar a concentrar en forma lineal, en forma mecanizada, en forma automatizada todos nuestros procesos. Pero para eso yo necesito capacitar a la gente, hacer procesos que me permitan a mí al final tener todas las evidencias de cada una de las operaciones que estoy haciendo. Entonces esa es una buena oportunidad. ¿Para qué? Para que nos sistematicemos en nuestros procesos.
Ahorita los que manejamos el sistema de cuenta fiscal, estamos en la versión 5.2, pero ya en la versión 6.0, todos los comprobantes que salgan, que bajen a través de documentos digitales, el cuenta fiscal se va a conectar a ellos, pero cuando vea un PUE, automáticamente me va a preguntar, ¿quién lo pagó? Y yo le digo, lo pagamos con una tarjeta de crédito. Bueno, entonces para que te lo mande la cuenta de acreedores diversos, te acredites el IVA en automático. Y lo hacen automático. Y en los PPD, en los FDIs que encuentre PPD, me va a llevar unos documentos digitales, ya lo hacen, me lleva el seguimiento de cuáles de los FDIs de ingresos que tengo le hace falta el complemento de pago. Vamos a ver que el no tener complementos de pago ya es, pues, ya trae sanciones. No las traía, pero ya trae sanciones. Vamos a ver más adelantito. Bueno, dice, reporta información más completa y correcta al SAT, contenida en los FDIs que expidan a efectos de realizar mejores servicios. Dice, facilita la presentación de declaraciones con información prellenada derivada de la información contenida en los FDIs. Bueno, ya se está preparando el SAT para hacerte la propuesta de cuánto vas a pagar de impuestos. En el reciclo de personas físicas ya lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ya sabe que lo que diga PUE, pues ya le va una tasa directa que va de entre, si no me recuerdo, entre 1 y el 3%, ¿no? Ya está directa. ¿Qué pasa si no cancelo? Es que me equivoqué y al mes siguiente lo repongo, pues ¿sabes qué? Pues que ya, ¿qué crees? Que ya vas a pagar el impuesto, te equivocaste por un 0. En vez de eran 10,000, eran 100,000 y el SAT te mandó tu propuesta de pago por 90,000 pesos en exceso. ¿Por qué? Porque te equivocaste, no te diste cuenta y era un PUE, un CFDI PUE, un CFDI pago una sola exhibición. Ni tú ni el cliente se dieron cuenta. Le dijiste al cliente, sí, ya le hice CFDI, se lo mando por correo. El cliente se confió y no abrió el correo. Y sucede que en vez de ponerle 1,000, le pusiste, 10,000, le pusiste 100,000. No te das cuenta. Y como el contador va 3 meses atrasado, ¿qué sucede? El SAT te manda tu liquidación, te va a decir, ¿sabes qué? Me debes tanto, y vas a decir tú, oye, pues espérame, te equivocaste. No, el que te equivocaste fuiste tú. Pues cuidado con eso. Debes tener métodos de verificación, filtros, para que no nos pase esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los beneficios del SAT? Ya ni lo leo todos. Todos los beneficios del SAT. Todos son los beneficios para el SAT. Y algo interesante aquí es que, y voy a leer la última parte, dice, para que aumente el grado de aprovechamiento de la información recibida para sus áreas de fiscalización. Punto. Y ustedes me dirán, bueno, es que hay operaciones que no tienen CFDI. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero en el caso del reciclo de personas físicas, del régimen simplificado de confianza de personas físicas, ya es el ingreso. Ya es el ingreso puro. Aquí no hay deducciones. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Hay una modificación al complemento de pago de la versión 2.0. ¿Cuáles son las modificaciones a este complemento? Bueno, se incluye un nuevo atributo que es objeto del impuesto. Cuando en los anexos dice atributo, se refiere a un dato, a un dato. ¿Sabes qué? Ahora el dato que te piden es el objeto del impuesto. Quitan el método de pago del documento relacionado y
se adecuan los impuestos a nivel documento relacionado. Es decir, el CFDI que yo expedí, del cual estoy haciendo un complemento de pago, pues ahora van a venir relacionados y se van a adecuar los impuestos. Ya va a traer impuestos este complemento, ¿sí? Van a traer nuevos atributos de los impuestos retenidos y de los impuestos trasladados. El complemento de pago antes lo poníamos en ceritos, en totales. Ahora ya va a traer los montos, los totales, pero va a traer los impuestos retenidos y trasladados. No hay un cambio en el IVA, dentro de la ley de IVA no hay algo que me diga que el complemento sea para acreditar el IVA. Pero para mí que es un elemento para probar que yo estoy acreditando un IVA que ya pagué. Independientemente de que tenga yo la transferencia, independientemente de que yo tenga yo en contabilidad, de que esté identificado en el estado de cuenta, pues no está de más que un PUE tenga su comprobante, su complemento de pago. Ok, en servicios de cancelación, dice que se modifica el esquema y se incluye el motivo de la cancelación, lo que les decía. ¿Por qué? Como dijera mi madre, ¿por qué lo cancelaste, no? Se incluye el folio fiscal que sustituye al comprobante cancelado. Se adecuan las validaciones para limitar la cancelación solamente al ejercicio en que se haya emitido. O sea, yo quiero entender en esta parte que el sistema no te va a dejar cancelar el 2 de enero o el 1 de enero. Digo, salvo lo que vengan reglas de resolución miscelánea, pero esto que están leyendo ustedes es la parte técnica que nos pasaron los programadores, el equipo de desarrollo de Control 2000, del cual formo parte gracias al equipo que hemos formado durante muchos años. Entonces me dijeron, Juan, ahí te va para que te pongas a estudiar. Esto nos mandó el SAT, y fue la semana pasada. Tuvimos una reunión donde pues ya quieren brincar a la 4.0, todavía no terminamos con la carta aporte y no sabemos si nos va a dar tiempo. Entonces lo más seguro es que la versión 4.0 se alargue un poquito. ¿Por qué? Porque los desarrolladores no tienen tiempo para ver todos los cambios que hay. Ahí me pasaron un material que tiene 34 hojas y que es así una presentación live para los desarrolladores. A ellos ya les pasaron sus cuadernos con todos los esquemas que tienen que trabajar para programar y hacer los nuevos complementos, los nuevos FDIs, pero esta es parte de la información al cual tuvimos acceso y que nos va a servir esta junto con otra información que nos van a pasar para que nosotros podamos analizarlo más de cerca en el transcurso de estos días, ¿no? Dice, facturas globales emitidas por contribuyentes del régimen simplificado de confianza. Entonces yo aquí me di cuenta de que ya están trabajando en que el régimen simplificado de confianza tiene que hacer su CFDI global. Recordemos que hay un apéndice en el anexo 20 de cómo tenemos que hacer la factura global. En la página de ideasprofesionales.com, en el Face, por ahí un post en donde les pongo la dirección, en donde están todos los complementos, todos los anexos, todas las guías de ayuda del CFDI. Yo le voy a dar una sugerencia, es como una llamada a misa. Estudie el CFDI, porque luego ponemos a gentes bien intencionadas a hacer CFDIs que no saben qué están haciendo. Y cada CFDI mal hecho puede costarnos la deducción. Aguas. Porque si el CFDI está mal hecho, no es deducible. Si el SAT
me pasa el CFDI, todos mis CFDIs de mis deducciones,